Hello, everyone. We are very happy to have you all of you here on our event for the release of tools and skills for reconciliation. We encourage you to have the interpretation service, which is available down on your screen. On Zoom, you can find interpretation service. So please go there and select English option if you want to listen to everything in English, because all the speakers will be in Spanish. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión y a esta presentación de el lanzamiento de la segunda edición de las herramientas para la reconciliación. Un esfuerzo que se ha venido realizando desde el Servicio Jesuita Refugiados Colombia y Jesuitas Colombia. Así que en este espacio vamos a encontrar diferentes rostros, diferentes narrativas sobre la reconciliación, tanto en Colombia como con una mirada internacional. Por eso agradecemos a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Y en este sentido, le doy paso a mis compañeros para que podamos iniciar con el evento. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por asistir a este lanzamiento de las herramientas para la reconciliación segunda edición. Entonces vamos a iniciar con un video. El Servicio Jesuita Refugiados Colombia y Jesuitas Colombia presentan la segunda edición de las herramientas para la reconciliación. Una colección editorial con metodologías para sanar las heridas del conflicto y reconstruir los vínculos de aquellas personas que con sus rostros y narrativas transitan por el proceso de la reconciliación. Son 23 herramientas divididas en 6 niveles, que resumen los múltiples conflictos humanos y comunitarios que requieren transformación para aportar a la construcción de la paz. Introducción a la reconciliación. Antecedentes, propuestas pedagógicas, presentación y orientación de las herramientas. Reconciliación personal. Si queremos paz, justicia y unión social, necesitamos reconciliarnos con lo que somos, con nuestras experiencias y con nuestras heridas. Reconciliación con Dios. Para sentirnos en paz con aquello que hace sentido en nuestra vida y tener claridad sobre lo que nos da horizonte, sentido y esperanza. Reconciliación interpersonal. Abre las posibilidades de convivencia pacífica en condiciones de reconocimiento, inclusión y respeto. Reconciliación sociopolítica. Es prioritario reconstruir los vínculos entre comunidades que han sido afectadas, desde la verdad, la memoria, la justicia y la reparación, en función de una cultura de paz, convivencia y no violencia. Reconciliación con la casa común. Una mirada práctica sobre nuestra relación con el medio ambiente que nos acoge, protege y rodea. Con estas herramientas construimos el camino a convocar personas, comunidades e instituciones en el gran trabajo por la defensa de la dignidad de todos y todas. Bueno, entonces un saludo desde Bogotá, Colombia, para todos y todas las personas que se han conectado en Colombia, en las diferentes regiones, en las diferentes ciudades, a nivel internacional. Tenemos personas de Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica, Europa, Asia. Entonces, un abrazo y una bienvenida muy calurosa por haber sacado este tiempo. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio de este webinar. Vamos a conversar con 4 personas muy especiales y para ello quiero invitar inicialmente al padre Mauricio para que por favor se pueda presentar y comentarnos de qué trata
esta edición de las herramientas para la reconciliación. Buenos días para todos y todas. Es un placer poder estar en este trabajo de lanzamiento de la segunda edición corregida y aumentada de las herramientas para la reconciliación. Es un proceso que es resultado de un largo aprendizaje y diálogo, por una parte con las comunidades que el Servicio Jesuita Refugiados acompaña, con aquellos que hemos apoyado y respaldado, servido en estos años, particularmente población desplazada por la violencia, ahora más recientemente población migrante. Pero también es un proceso de diálogo con la literatura y las experiencias en otros países. Hemos venido haciendo un proceso de acercamiento a ese nivel que nos permite poner en diálogo nuestra experiencia con la experiencia que se hace a otros niveles. En la primera versión, en la primera edición de las herramientas, había un énfasis sociopolítico, dado que lo que estaba en juego era la atención a las víctimas del conflicto armado colombiano. Y en ese sentido, el foco estaba en los procesos de verdad, memoria, justicia, reparación, no repetición, que se ponían en juego en esa experiencia. La misma experiencia nos fue llevando a que había necesidad de acercarnos a una aproximación más comprensiva, más integral de la reconciliación. Por eso esta segunda edición que hoy estamos presentando, lo que busca es asumir un horizonte más amplio que, sin perder la perspectiva anterior, es decir, sin perder ese enfoque sociopolítico, podamos estar vinculados también a otras dimensiones de la reconciliación. Y esas dimensiones de la reconciliación han surgido particularmente de dos perspectivas. Por una parte, las opciones de la Compañía de Jesús con relación al tema, y la insistencia que ha hecho la compañía en que necesitamos trabajar la reconciliación con Dios, la reconciliación con los otros y la reconciliación con la creación. Y la exigencia en el trabajo con las comunidades y con jóvenes, también en nuestros colegios, donde aparece la necesidad de trabajar dimensiones de la reconciliación con uno mismo, de trabajar dimensiones de las relaciones interpersonales y la reconciliación a ese nivel, y obviamente de trabajar toda la dimensión ecológica y de reconciliación con la casa común. Por eso esta edición lo que busca es ofrecer este espectro de herramientas que pueden ser utilizadas de muy distintas maneras y dependiendo de los contextos donde cada uno y cada una de ustedes puede estar trabajando, colaborando o impulsando dinámicas de reconciliación. Al Servicio Jesuita Refugiados le alegra mucho poder compartir esta experiencia acumulada en estos años, que es una experiencia que realmente nos ayuda a avanzar y a caminar en una perspectiva de construcción de paz, de fraternidad y de justicia en nuestras sociedades. Gracias. Padre Mauricio, muchas gracias por esa muy breve introducción. Ahora quiero presentarles a María Lucía para que porfa le cuentes a todas las personas quién eres y por qué la apuesta metodológica de esta segunda edición de las herramientas para la reconciliación. Ok, muchas gracias, Daniel. Bueno, agradezco a Mauricio, al JRS y a todas las personas que están
que hacen parte como de esta iniciativa, por la invitación. Es un gusto como poder acompañarlos pues, en este texto, en este evento para presentar las herramientas. Escribí algo para limitarme a los minutos correspondientes. Cuando vi y tuve la fortuna como de poder apreciar todo el material, hay dos metáforas, dos frases que me ayudan a decir lo que quiero decir y que ustedes lo van a poder apreciar luego. Primero que la vida de la gente, es decir, los procesos de reconciliación son generosos cuando estamos presentes para poder percibirlos. Y creo que metodológicamente el material nos conduce a eso. O sea, tiene ese espíritu de generosidad y de estar presentes en las experiencias de acompañamiento y en su historia. Y el otro es una frase de John Berger que dice que, y yo la coloco en plural, o sea, lo que nos ha llevado a escribir por tantos años es la sensación de que hay algo que necesita ser contado y que si no lo contamos, si no lo escribimos, se corre el riesgo de que se quede sin contar. Entonces creo que, bueno, metodológicamente el texto, al final me presento, quiero primero como leer lo que escribí a propósito de esto. El texto metodológicamente es una propuesta muy bella que nace del pensamiento colectivo, ¿sí? Yo siento del diálogo de saberes, amoroso, respetuoso con las experiencias vitales de acompañamiento de mucha gente, ¿sí? De equipos, de grupos, de organizaciones, y que en este sentido lo que hace metodológicamente es presentar y poner en contexto de construcción, pues como dice el texto, lo que serían las condiciones de posibilidad para alcanzar la reconciliación personal, comunitaria, y con el entorno, que es como hace lo que se sugiere en el primer texto. La estructura creo que muestra distintas facetas que nos ofrecen miradas sobre los procesos de reconciliación, desde los cuales es posible seguir caminando, ampliando, nutriendo nuestro quehacer como acompañantes. Y creo que eso es algo bello también porque es un texto que si bien es cierto, presenta un camino, no se agota allí, ¿no? Es un camino que queda abierto. Entonces, eso también considero que es importante. Quiero destacar como la práctica reflexiva que da origen a este material y que sigue promoviendo, ¿no? Porque nos habla de un proceso intencionado, consciente, y cuando digo intencionado es que en la forma en que intenta generar transformaciones con las personas. Por eso digo que hay un interés de compartir una experiencia, de hacerla comunicable, pedagógica para otros. Y hablo de consciente en la medida en que quienes acompañan, digamos, también asumimos dimensiones éticas y políticas que están vinculadas a este proceso de estar al lado de la gente, ¿no? A propósito de las experiencias que se comparten. Creo que a lo largo del texto hay muchas fuentes de inspiración. Hay videos, hay audios, hay juegos, hay textos, hay espacios en blanco que operan como ventanas por donde es posible asomarse y caminar de la mano de otros, validando de esta manera esas otras maneras de saber, otras maneras de explorar, de interpretar y de acompañar el mundo que estamos viviendo y que queremos transformar. Metodológicamente nos muestran modos de acercarnos a la experiencia, ¿sí? En donde la acción reflexiva, el escuchar, el dejar hablar, el hacer nacer, son gestos inspiradores para un diálogo de saberes, ¿no? Con las experiencias. Creo también que esta propuesta trabaja, pues obviamente toma los principios de la pedagogía ignaciana y desde ahí también pone en diálogo, ¿no? Es decir, es un material que se ofrece para dialogar con el contexto en sus tiempos y en sus
características. Por lo tanto, siento que metodológicamente moviliza la imaginación, te hace parte, a ti como acompañante, como lector, hacen hacer capacidades en nosotros también para pensar, para hacer con otros y no sobre otros, sino para caminar al lado de ellos, y fortalece de esta manera encuentros con los seres humanos, profundamente humanos. Finalmente creo que este material tiene volumen. Yo siento es un material vivo, es la sensación que me queda luego de leerlo cuidadosamente. Es un material vivo que tiene volumen, es decir, tiene voces, tiene muchas cosas que nos hacen ver que el mundo aparece distinto, ¿sí? Cuando lo observamos y experimentamos como si fuera por primera vez, ¿no? Y esto de la mano de la imaginación y mirándolo con nuevos ojos. Entonces, como que es agarrarlo de la mano para poder mirar y caminar junto con otros. Entonces, habría muchas más cosas que decir, pero sé que el tiempo es corto. Entonces, yo soy María Lucía Rapachi, soy maestra, trabajo en la universidad, en la Facultad de Psicología, en la maestría de abordajes psicosociales, y bueno, y estoy muy feliz, pues acompaño procesos y estoy muy feliz de poder conversar con ustedes. Muchas gracias. María Lucía, muchísimas gracias por esa narrativa tan bonita a nivel metodológico y constructivo de lo que han generado y generan las herramientas. Y para ello vamos con nuestra tercer panelista de este lanzamiento. Entonces les quiero presentar a María Camila Mantilla. Entonces, Cami, para que porfa les cuentes quién eres y sobre todo que nos puedas contar muy del corazón alguna historia, que tú hayas sido testigo de un proceso de reconciliación. Pongamos las voces y los rostros de las personas que acompañamos. Gracias, Dani. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Camila Mantilla, trabajo para el Servicio Jesuita Refugiados en la Oficina Regional del Valle del Cauca, particularmente en la ciudad de Buenaventura. Desde allí pues hemos acompañado muchísimas comunidades en rurales, urbanas, en contextos de conflicto muy complejos en el territorio. Y bueno, cuando me hacían la pregunta muy desde el sentir de qué rostros y qué narrativas rescato de estos procesos de acompañamiento, pues sí quisiera antes de resaltar una en particular, pues decir que para mí estos procesos han tenido rostros de mujeres, han tenido rostros de ruralidad y territorialidad muy fuertes, rostros étnicos y sobre todo de mucha resiliencia. La resiliencia es algo que moviliza muchísimas cosas cuando hablamos de la reconciliación en los territorios, sobre todo en territorios de muchísimo conflicto tan fuerte. Y recuerdo siempre a una mujer en particular, una mujer afro, rural, a quien el conflicto le ha golpeado de muchísimas formas, ¿no? Ha perdido familiares, se ha roto también el tejido social de su comunidad de múltiples formas. Y a pesar de muchas desconfianzas, de muchas heridas que también quedan luego de esto, ella hoy lidera muchos procesos comunitarios y sobre todo lidera procesos de memoria en su comunidad. Cada vez que la escucho, que la veo, y ella es simplemente la expresión de muchas mujeres y de muchos hombres de los distintos territorios de Colombia, con toda seguridad, ratifico la gran importancia y el valor que tiene el seguir posicionando estos diálogos y estas herramientas en los distintos contextos, partiendo del ser, por supuesto, de sanar nuestras propias heridas, hasta llegar a otras dimensiones también del reconocimiento y del diálogo con otros y otras, que nos permita seguir construyendo ese camino. A veces creo que también en el caminar de esta experiencia que se recoge en estas herramientas que hoy se lanzan, pues están estas discusiones y estas transformaciones en las miradas territoriales que han habido en torno a la reconciliación. Y creo que
porque encontrar esas voluntades de paz, esas voluntades de reconciliación, estas mujeres y hombres resilientes que lideran muchísimos procesos en sus comunidades, ratifican realmente la importancia de poder seguir trabajando y acompañando estos procesos que nos permiten finalmente unas construcciones distintas en los territorios, a pesar de las heridas, a pesar de las memorias dolorosas que todos cargamos en un país como este. Encontrar estos rostros y encontrar estas historias en los distintos territorios en donde a pesar de las distintas dificultades es posible construir con otros y otras, pues nos hace el llamado a seguir realmente trabajando en este camino. Voy a dejar allí, quiero también escuchar a los demás y las demás compañeras, porque sé que también el tiempo es corto. Y bueno, sé que habrán muchísimas y muchísimas historias alrededor de estas experiencias, pero en especial sí quisiera dejar sobre la mesa que estas voluntades de paz y que estos rostros en los distintos territorios tan profundamente golpeados por el conflicto colombiano ratifican este llamado para construir. Gracias, Cami. Gracias por esa presencia territorial, regional, desde Buenaventura al Pacífico colombiano, que todos y todas sabemos que es un territorio en la búsqueda y en el proceso de mucha paz y reconciliación. Y bueno, y con nosotros nuestra cuarta panelista, una invitada muy especial desde la casa, les presento a Diana Rueda, desde la Oficina Internacional del JRS. Entonces, Diana, bienvenida, cuéntanos quién eres y también una historia que hayas sido testiga tú en otras latitudes del mundo aparte de Colombia, en una historia de reconciliación. Gracias, Daniel, y buenos días para todos y todas. Como dijo Daniel, trabajo en el Departamento de Reconciliación de la Oficina Internacional, pero tuve la gran fortuna de trabajar en años anteriores en la Oficina Regional de Latinoamérica y en el JRS Colombia. Durante estos años he tenido la oportunidad de conocer procesos de reconciliación que van desde el nivel personal hasta el social comunitario y quisiera compartir dos de ellos con ustedes. El primero se da en el marco de un proceso de integración local animado por el JRS Colombia Norte de Santander, donde un grupo de mujeres en situación de desplazamiento y junto con la comunidad de acogida identifican como problemática comunitaria el acceso a salud. Y tras un proceso formativo, estas mujeres se convierten no solo en promotoras de salud, pero también de paz en la comunidad. Y algo que tocó mi corazón fue escuchar las voces de ellas compartir que a pesar de los hechos victimizantes sufridos y del desplazamiento forzado, habían descubierto que como mujeres migrantes también podían contribuir y generar cambios positivos en ellas, su familia y la comunidad que las había acogido. Permitirse sanar ese pasado y descubrir, como una de ellas decía, una capacidad de liderazgo que nunca en su vida imaginó tener, y ese sentir que podía aportar y ser útil en la comunidad era para ella un proceso de rehabilitación social y de reparación que iba mucho más allá de una indemnización por ser víctima. Entonces es un proceso que evidencia un aporte a la paz y que se dio gracias a generar espacios para que la comunidad de acogida inmigrante pudiesen construir juntos una visión de territorio y reconocerse como un colectivo. Y la segunda es un proyecto de reconciliación con jóvenes provenientes de Sudán del Sur y refugiados en Uganda. En este contexto hay tensiones y conflictos muy grandes étnicos que se han perpetuado por muchos años y especialmente los jóvenes son vistos como quienes perpetúan estas dinámicas de violencia. Y gracias a un proceso de casi 2 años que incluía herramientas como las que estamos presentando hoy, estos jóvenes pues no solo adquirieron habilidades para la resolución de conflictos, sino que también permitió traer jóvenes de diferentes grupos étnicos a dialogar, a escuchar sus historias y a cambiar esas narrativas históricas del otro como mi enemigo. Y eso generó transformaciones en las actitudes, en las percepciones y como uno de ellos decía, dejaron de ver al otro como solo parte de una etnia para verlo como un humano. Y ese entendimiento de humanidad compartida es la que ahora les ha permitido crear nuevas relaciones de confianza entre ellos y trabajar de manera conjunta para promover paz en los campos de refugiados. Entonces, 2 procesos, aunque de diferentes contextos, nos muestran cómo ellas y ellos
pasan de una posición de víctima o refugiado a ser agentes activos y transformadores de su vida y de la vida de sus comunidades. Gracias. Diana, muchas gracias y creo que puedan tener todo el material. Mientras regresa Daniel, le daríamos paso al padre Jonathan Marín. Daniel está teniendo problemas de conexión, así que padre Jonathan, bienvenido al espacio. Bueno, muy buenos días a todos. Soy el padre Jonathan Marín de la Oficina Nacional. Aquí tengo en mis manos la edición de las herramientas para la reconciliación. Para nosotros es muy importante que ustedes tengan acceso a esta información, bien sea en la versión impresa o a través pues, de los PDF que están subidos en las páginas web de SJR, JRS Colombia y Jesuitas Colombia. Ustedes la pueden adquirir ahí. Y también desde la Oficina Nacional estamos muy interesados en poder enviárselas a quienes se inscribieron en el evento. Mi idea y mi objetivo principal en este pequeño espacio que vamos a tener en dos pequeños espacios es compartir con ustedes algunas ideas generales de esta edición de las herramientas para la reconciliación, para que ustedes la conozcan y sobre todo para motivar la creatividad y digamos la realización de estas experiencias que están contenidas acá o de otras que a través de sus organizaciones o del liderazgo que ustedes ejercen pues puedan realizar. Entonces vamos a partir con algunas. ¿Podemos avanzar? En un primer momento hay una primera cartilla que se llama la introducción a las herramientas para la reconciliación. Ahí que vamos a encontrar sobre todo la respuesta al porqué de esta apuesta por la reconciliación. Vamos a descubrir que la misión por la reconciliación está inserta en el mismo carisma y en la identidad del servicio que los jesuitas y los compañeros apostólicos realizamos en el mundo. Y por supuesto, el JRS Internacional asume este desafío de reflexionar sobre el tema y en especial de incluir la perspectiva de la reconciliación en su manera de trabajar, en su manera de llevar a cabo la acción humanitaria, en su manera de trabajar por las comunidades vulnerables y frágiles. En el caso del JRS Colombia, digamos, esta es una respuesta muy concreta para nuestro propio contexto, ¿no? Y es una respuesta a la pregunta de si es posible la reconciliación en medio del conflicto armado colombiano. Avancemos. Y por supuesto este deseo de integrar esta perspectiva de la reconciliación en el trabajo del JRS Colombia, pues ha significado escuchar activamente a los líderes comunitarios, escuchar activamente la realidad que sucede, digamos, en las regiones, escuchar activamente a las personas que trabajan con el JRS y sobre todo a las víctimas pues, del desplazamiento y las personas que están en situación de refugio. Avancemos. En la segunda cartilla que les queremos presentar están las herramientas para la reconciliación personal. Ahí vamos a enfatizar en tres ideas. ¿Por qué comenzar con esto de la reconciliación personal? Desde el enfoque que tienen las mismas cartillas, se parte de la idea de que la reconciliación posible parte de un trabajo interior, que primero es personal,
desde una perspectiva de integración. ¿Integración de qué? De nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, integración de nuestras historias, integración de lo que ha sucedido en nuestra propia historia personal y familiar. Digámoslo así, es caminar, es apuntarle a caminar por el sendero de una sanación interior que parte del reconocimiento de las propias heridas. Digamos, esa primera cartilla asume como estas tres grandes ideas, de que es necesario avanzar en una integración personal, en una reconciliación con nuestras propias emociones, con nuestro cuerpo. Reconocer eso es esencial para empezar un proceso de reconciliación. Avancemos. Y en un segundo espacio, digamos, en una segunda cartilla, vamos a compartir la tercera, que son el grupo de herramientas para la reconciliación interpersonal. No ya ahora personal, sino interpersonal entre las personas. ¿Y qué vamos a encontrar en esta cartilla? Vamos a encontrar, pues, que hay unas experiencias que ahondan en los procesos de la empatía, ¿no? Como una base del reconocimiento del otro. Y lo vamos a reconocer como una persona que también, pues, tiene una corporalidad y tiene unas necesidades. Y por supuesto, además de la empatía, desde el diálogo, que es capaz de construir en la comunicación, en la narrativa, pues las relaciones de verdad humanas. Es muy importante el enfoque que vamos a encontrar en esta cartilla, que incluye el enfoque de género, ¿sí? Es que esa empatía se asume y que se tiene que expresar, por decirlo así, en el respeto a las diversidades étnicas, a la diversidad sexual, a las diversidades en temas de género, desde el horizonte de la transformación, la escucha y el respeto profundo por los demás, ¿sí? Y por supuesto hay una tercera gran línea que vamos a encontrar en estas herramientas y es, digamos, esta reflexión sobre el perdón, ¿no? El perdón como una posibilidad de seguir avanzando en esta estrategia, en este proceso de reconciliación entre las personas. Vamos a dejar por ahora este pequeño compartir y en otro momento seguimos con las otras tres cartillas. Muchas gracias. Jonathan, muchas gracias. Y como les decíamos, al final, a un solo clic van a poder encontrar este material tan maravilloso que hemos construido desde Colombia. Entonces, retomemos con nuestros panelistas y en esta conversación, además porque en uno de los momentos estén muy atentos todos los y las participantes, porque van a poder hacer ciertas preguntas. Entonces, estén muy atentos en el momento que les abramos ese lugar. De igual manera, si quieren compartir en el chat experiencias, ideas, comentarios, el chat está totalmente abierto para que también generemos esa interlocución. Y hablando de interlocución, quiero invitar al padre Mauricio y quiero hacerle una pregunta muy particular a él como director del JRS y uno de los principales autores de estas herramientas, y es, padre, ¿por qué apostarle a la reconciliación en contextos de violencia, desplazamiento y migración? Bueno, gracias por la pregunta, Daniel. Creo que, ¿por qué le apostamos a la reconciliación en esos contextos de violencia, desplazamiento y migración? Básicamente porque la reconciliación abre la puerta, es una ventana de oportunidad, primero para sanar heridas, tanto del conflicto como de las situaciones de desplazamiento y migración forzada, generan profundas heridas en las personas. Y obviamente es necesario ayudar a las personas a reconstruirse, a potenciar su resiliencia, como Camila no lo insistía. Entonces, creo que ese es un punto muy importante. La reconciliación abre la puerta a la sanación de las heridas. En segundo lugar, la reconciliación abre la puerta a reconstruir relaciones y el tejido social.
que ha sido fracturado y quebrado por la violencia. Es poder volver a permitir que esas relaciones que se rompieron con el conflicto puedan volverse a retejer, por lo menos algunas de esas relaciones. Y finalmente, porque la reconciliación abre la puerta para hacer posible una convivencia positiva y justa luego de un conflicto prolongado, difícil, que ha afectado de una manera muy fuerte a las personas. Entonces, resumiendo, la reconciliación es una oportunidad para generar esas dinámicas positivas y de superación. Si eso no se da, fíjense ustedes que las relaciones quedan fracturadas. Por eso la reconciliación nos abre esa puerta, pero sin ser una respuesta mágica, sí es una respuesta que exige trabajo, iniciativa, involucramiento, para que esa respuesta pueda hacerse una realidad. Padre, muchas gracias. Y de esa apertura y de esa realidad de las personas, y sobre todo cuando hablamos de migración, conflicto, violencia, quisiera preguntarle a María Lucía, ya que tú nos has hablado de estos lugares de tejido social y de construcción, ¿por qué también es importante trabajar en la reconciliación personal, en esos procesos internos, en esos procesos de sí mismo, del self, y no solo en iniciativas de cohesión social? ¿Por qué la importancia de trabajar desde el individuo, desde la... ¿Listo? ¿Me oyen? Es que tuve como una interferencia. Perfecto, te escuchamos maravillosamente. Ok, bueno. Bueno, frente a la pregunta de por qué es importante trabajar este nivel, yo quisiera decir en primera instancia, bueno, que la metáfora de ondas en el agua, a mí me gusta trabajar con metáforas, eso me ha enseñado la gente. Entonces, me permite ilustrar la reconciliación es como un conjunto de movimientos que se nutren, que se entrelazan y que se mantienen gracias a las vibraciones en distintos puntos del agua, ¿no? Y en esa medida todos los puntos son importantes, ¿no? Ahora bien, preguntarnos por la importancia de trabajar en la reconciliación personal significa pararnos en uno de esos puntos que hace parte de este concierto de ondas y que con su vibración suma, posibilita y genera movimientos fundamentales en todos los niveles. Quisiera referirme a lo que se quiere nombrar en el material cuando se está hablando de lo personal. Desde los abordajes psicosociales y desde la propuesta de la maestría de la Facultad de Psicología, que nos ha permitido pensar también con las profes, las estudiantes, las organizaciones. Hablamos cuando nombramos lo personal, estamos hablando de la experiencia subjetiva, ¿no? Es decir, de la vivencia de las personas como una construcción vital de lo que nos pasa, de lo que vamos siendo día a día en la vida cotidiana. Es decir, lo que somos como experiencia subjetiva es un tejido, ¿no? de relaciones, de prácticas que nos van haciendo y que nos van dando forma y que de cierta manera nos bautizan, nos colorean nuestros nombres, nuestros apellidos, y que nos permiten como hablar de lo personal como algo relacional, es decir, en nuestro interior, si así se quiere, está el mundo, ¿no? Está el contexto, están los otros, están las esperanzas, están los miedos, están las emociones, ¿no? En ese sentido, trabajar la reconciliación personal para nosotros es aproximarnos a la experiencia subjetiva nuestra. Y esta experiencia, pues, indudablemente está situada, ¿no?, en contextos históricos, culturales, políticos que la hacen, ¿no?
Esta experiencia o vivencia es relacional porque somos parte de un mundo de historias, de vínculos, ¿no? Esta experiencia está tejida por sentimientos, emociones, valores, búsquedas. Esta experiencia es diversa, ¿no? Tiene matices, colores. Esta experiencia pasa por el cuerpo, ¿no? Y sobre esta experiencia es posible reflexionar, que creo que es algo fundamental. Y esta experiencia se puede narrar, se puede contar. Entonces, la reconciliación con el mundo interno del que hablan o que se nombran las herramientas nos habla fundamentalmente del encuentro con esos mundos de relaciones que nos hacen ser, sentir y pensar. La reconciliación con la experiencia subjetiva, finalmente, nos invita a reconocernos, a observarnos, a escucharnos, a darnos cuenta de nosotros, a conectarnos con la más profunda piel que está llena de vínculos, de lazos, de luces y de sombras, de virtudes, de desasosiegos, de heridas, para descubrir formas de encontrarnos con nosotros mismos, con los otros, con sus esperanzas y sus miedos. Y ya para terminar, creo que la reconciliación vista como un proceso y como un espacio personal, social, político, nos lleva a trabajar entrelazando las verdades del corazón, ¿no? A experimentar la existencia de muchos tiempos y contextos y escalas y a tocar, como dicen en Buenaventura, las mareas, ¿no? Las mareas de rostros, de gentes, de historias, generando condiciones para que aumenten nuestras posibilidades como de volar, de encontrarnos con nosotros mismos en un mundo abrigado por los demás, ¿no? Por los otros. Bueno, yo lo dejaría ahí. Vale, ya que estamos desde la cercanía, entonces a María Lucía la conocemos más como Malú, para sentirnos más en casa. Entonces, Malú, muchas gracias. Y pasando esa experiencia personal, vemos que las experiencias interpersonales son claves, ¿no? Y ya lo hemos visto. En ese sentido, quisiera pedirle el favor a Camila Mantilla, nuestra asesora en terreno, que desde su trabajo precisamente regional, territorial, directamente con las comunidades, con hombres y mujeres, como ella lo enunció anteriormente. Cami, ¿qué has visto? ¿Cuáles han sido esos retos y esos desafíos que enuncian las comunidades en materia de reconciliación? ¿Qué es lo que ellos y ellas piden en términos de perspectiva en la reconciliación, sobre todo en estos elementos interpersonales? Gracias, Dani. Bueno, yo logro identificar 4 grandes retos. Creo que el primero que las comunidades enuncian frecuentemente es la desconfianza en el otro, la desconfianza en estos procesos que entendiéndolo como un proceso, finalmente este camino a la reconciliación, pues hay muchos discursos en los territorios, en el nivel nacional, que un poco deslegitiman este rol y este lugar que tiene la reconciliación en las distintas comunidades. Creo que un segundo reto importante está en el sentir. Malú creo que lo acaba de decir muy bien y es estas experiencias atraviesan también nuestras corporalidades y creo que sentir en qué momento estamos para abordar la reconciliación es sumamente importante. Por eso estas herramientas tienen distintas dimensiones, ¿no? Distintas dimensiones desde lo personal, lo interpersonal, lo político, etcétera. Y creo que sentir en qué momento estamos para poder arrancar este proceso, caminar este proceso juntos es supremamente importante porque los contextos nos van dando una línea de acompañamiento también y de trabajo. Probablemente no todas las comunidades y no todas las personas, mujeres, hombres, niños y niñas, no estén preparados para el abordaje de las dimensiones desde un nivel sociopolítico y está bien encontrarnos quizá desde una sanación de nuestras propias heridas para luego abordarnos desde lo más cotidiano, desde lo interpersonal, con el otro y con la otra, en los distintos escenarios. Creo que un tercer gran reto es llevarnos a identificar aquello que no hemos sanado todavía.
Diana hablaba un poco de cómo utilizar la transformación de conflictos y creo que eso es clave. Muchas de esas heridas hacen que los conflictos se transformen, que ya no sean conflictos por la tierra, por los territorios, sino que se transformen a conflictos quizá más culturales, étnicos. Y esto, poder identificar esas heridas y aquello que no se ha sanado es supremamente importante para poder caminar hacia la reconciliación, poder caminar este proceso. Y un cuarto elemento que las comunidades enuncian es, a veces no tenemos espacios para dialogar, no tenemos espacios seguros, no tenemos espacios para encontrarnos. Y quizá tampoco hemos trabajado en estos liderazgos que nos permitan llevar estos procesos. Y creo que el poder abrir estos espacios o acompañar estos escenarios que ya se han tejido desde lo comunitario y desde allí favorecer este diálogo, este encuentro con los otros es supremamente esencial. Quisiera entonces cerrar esto pues partiendo del hecho que el camino a la reconciliación es un proceso de largo aliento que busca finalmente redefinir unas relaciones con otros y otras y que esto nos implica tener una mirada desde los contextos territoriales, necesariamente identificar cuáles son los momentos adecuados para abordar estas distintas dimensiones de la reconciliación y poder saber con quiénes son las personas que iniciamos este proceso, que seguramente todas estas voluntades de paz, todas estas voluntades territoriales que creemos en este proceso, nos van a permitir seguir encontrando otros y otras que se puedan sumar en este caminar. Vale, Cami, muchas gracias. Y entrando con nuestra cuarta panelista, Camila ha logrado poner estos escenarios sociales sobre la mesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, Diana, desde tu experiencia, sobre todo a nivel internacional y en otros países, ¿cuál crees que es el rol de la reconciliación en contextos sociopolíticos en relación a la verdad, justicia, no repetición, etcétera? Sí, gracias, Daniel. Me gustaría empezar citando a Jean-Paul Dirac, que dice que la reconciliación es ese espacio social donde la justicia, la verdad, la misericordia y la paz se encuentran. Y estos elementos son interdependientes y juntos contribuyen a la construcción de relaciones necesarias para avanzar a una sociedad reconciliada, como el padre Mauricio mencionó, y relaciones no solo entre las personas y grupos de la sociedad, sino también de la sociedad con el Estado. Y en contextos de posconflicto a nivel sociopolítico, estos elementos pues guardan tensiones, ¿no? Vemos en el caso de Sudáfrica que en aras de la paz se ofreció amnistía a los victimarios a cambio de la verdad, pero dejando de lado un componente de justicia. Entonces creo que los contextos de conflicto son de por sí complejos y contradictorios y la reconciliación aquí concierne una sana tensión entre buscar la verdad, lidiar con ese pasado doloroso y a la vez proyectar un futuro de esperanza alcanzando la justicia. Y eso implica reformas estructurales y las formas en las que se administra esa justicia en un proceso de transición de la violencia a la paz. En el caso de Colombia vemos que se ha adoptado un modelo de justicia transicional que tiene en el centro la búsqueda de la verdad y un tipo de justicia restaurativa y de reparación donde se espera que las víctimas sean el centro de todo el proceso. Pero creo que un verdadero proceso de reconciliación debe abordar no solo esa mirada de arriba hacia abajo, sino también todos los procesos comunitarios e iniciativas de base que han empezado mucho antes de la firma de un acuerdo de paz. Y la interacción de esos dos niveles pues termina siendo muy crucial y también del rol de la sociedad civil y de organizaciones como el JRS que pueden contribuir a comunicar esos dos niveles. Recuerdo un grupo de mujeres colombianas refugiadas en Ecuador en el que el JRS acompañó un proceso de sanación como ejercicio político y a través de la Escuela de Ciudadanía y de Derechos, que es un espacio formativo y de construcción de participación política para migrantes, pues estas mujeres tuvieron la oportunidad de reflexionar qué significaba para ellas la reparación y fueron parte de la agenda política de mujeres en contextos de movilidad humana en Ecuador y todo el proceso al final constituyó un aporte a la memoria y a la construcción de paz,
desde el exilio, como lo han hecho otras organizaciones de víctimas en el exterior, por ejemplo. Entonces, creo que las herramientas que estamos presentando hoy nos permiten generar también ese diálogo con las comunidades sobre lo que significa para ellos la justicia, la paz, la verdad, y cómo se pueden fortalecer esos procesos comunitarios que aportan a la reconciliación a un nivel sociopolítico también. Vale, Diani, muchas gracias. Y de esa apuesta sociopolítica tenemos unas palabras de un invitado muy especial. Entonces, con ustedes los dejo con el padre Michael. Personally, the need for reconciliation became very apparent to me in the 1990s when I worked with the Rwandan refugees in Tanzania and in Congo. How is it possible after such a catastrophic event to live together with your neighbor again? In 1994 in the refugee camps, but especially after 1997 when everyone was repatriated back to the country. People are living on the same hill with the people who have killed family members. How is that possible? I want to make 3 small points in order to see with you what this personally means for me in my experience with JRS. The first point is the wish for reconciliation really expresses the wish to reconnect with life. We want to live. We know about our broken reality, but exactly through this reality, we also have become aware of our desire to be whole and to work to be one, to live again. However catastrophic the event was, I learned we want to reconnect with life. And the question is, how can we do this? My second point, in JRS we often speak about right relationships. Right relationships are about truth and about trust. We cannot run away from the reality. We cannot run away from what has happened. It's the truth that will set us free. Only when I'm able to confront myself with the bare truth, I'm able to regain trust in myself and also in other people. And both asking for forgiveness and forgiving itself is an act of renewed trust. The third point for me, reconciliation, is ultimately a sacrament. It's not something like we plan for projects with objectives and indicators. It's something that we receive as a gift and that changes our entire reality profoundly. The liberating experience of reconciliation is you are not bound forever to your destructive past and to your destructive forces. A new start is possible at any point in your life. And my experience of accompanying refugees has come to this point. The hope that we share with them when we walk with them every day is the desire to live, the call for truth, and the hope to be able to forgive and to receive forgiveness. I remember a lady I met in Rwanda in 1997 who could only survive by lying 2 days under the stack of corpses. This was the only way for her to hide from the forces that wanted to kill her. How can she reconnect with life in such a situation? I think in JRS we work in many situations, like in 1990s Rwanda or today's Ethiopia. In JRS we speak about this experience, and at the same time it became very apparent to me that it's an experience that we are given from the people who themselves are able to forgive. This ultimately is the gift of peace. Thank you. Bueno, continuando, entonces vamos con las siguientes herramientas. Jonathan, ¿con qué herramientas, cuáles son aquellas herramientas que nos vas a socializar ahora? Las 3 últimas. Exacto, continuamos entonces ahondando en nuestra publicación de las herramientas para la reconciliación. Como ustedes saben, están organizadas en una serie de cartillas donde van a encontrar
además, pues dentro de un conjunto de más herramientas que son experiencias comunitarias y personales, recursos para trabajar de acuerdo a cada horizonte que nos propone pues este conjunto de herramientas. Entonces vamos a ir, como nos lo proponía también Diana, pues en esta cartilla de las herramientas para la reconciliación sociopolítica. ¿Sí? Avancemos. Entonces, en un contexto como el colombiano, evidentemente es muy necesario que sigamos ahondando en la necesidad de la verdad. Ya escuchábamos este video de este compañero jesuita que nos hablaba de esta máxima que encontramos en los evangelios: la verdad nos hace libre, pero la verdad es construida desde la memoria, desde las narrativas de las víctimas de todos los tiempos en nuestro país, pero principalmente de las víctimas que están en nuestro ahora, en nuestro presente, en el aquí y ahora de nuestro país. No es posible la reparación y la justicia ni siquiera es posible el sueño de un país en paz si no salimos, si no partimos de esas narrativas y de esa memoria de las víctimas. Esta cartilla asume ese enfoque, ese horizonte, y nos plantea que la reconciliación sociopolítica debe partir de ese ejercicio de memoria, ¿no? Y por supuesto hay un horizonte muy claro en que el desarrollo y el progreso posible solamente puede ser posible, valga la redundancia, en tanto incluya a todos, ¿no? El proceso de la reconciliación tiene que abarcar esa perspectiva del desarrollo desde un horizonte de equidad, ¿no? Por supuesto que las herramientas que vamos a encontrar en esta cartilla pues van a ahondar también en temas que son importantes a nivel del sistema democrático y digamos de derecho que funciona en nuestro país o en los contextos en los cuales estemos. Y por eso estas herramientas, este conjunto de herramientas van a ahondar en la necesidad de la formación ciudadana, en la necesidad, en las aportaciones de la sociedad civil, en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, en la consolidación de una cultura de paz y de no violencia. Una siguiente diapositiva nos va a mostrar pues las herramientas para la reconciliación con la casa común o con la creación, ¿sí? Ustedes saben que este ha sido un aporte muy importante del último magisterio del Papa Francisco, pero también responde, digamos, a una realidad que estamos viviendo a nivel mundial, y es el deterioro ostensible digamos, de nuestro medio ambiente, de nuestra casa, que es la tierra, ¿no? Entonces, en esta cartilla van a encontrar el conjunto de unas experiencias y unos procesos comunitarios, de unos recursos que van a ahondar en esta perspectiva, ¿no? El sentido de pertenencia con nuestros recursos naturales, con nuestra casa común, y la dependencia que tenemos del cuidado que podemos tener o no de esos recursos, ¿no? Y pues como les decía, el Papa Francisco ha motivado una reflexión desde el concepto de responsabilidad social, desde la idea de la ecología integral, el desarrollo sostenible. Básicamente el horizonte que van a encontrar en estas herramientas, en esta cartilla, pues es que la relación que demos al medio, digamos, el uso que demos al medio ambiente, a los recursos naturales, pues está directamente relacionado pues con nuestro futuro y sobre todo con una visión antropológica concreta, ¿no? Y por eso el cuidado de la casa común es un tema de responsabilidad social y política también. Y un último conjunto de herramientas que ustedes van a encontrar en la cartilla número 2, podemos avanzar. El número 2 son las herramientas para una reconciliación con Dios. En un contexto cada vez más plural, en un contexto más secular, es muy importante encontrarnos, digamos, o motivar una reflexión y una serie de experiencias que motiven la reflexión, el pensamiento, la experiencia con el fundamento de lo real, sea como lo llamemos,
con la espiritualidad entendida como una dimensión importantísima, significativa en la vida de todos los seres humanos, ¿no? Ya desde la tradición cristiana, este conjunto de herramientas y experiencias van a ahondar en conceptos, digamos, que son más propios de nuestra tradición, como son el perdón o el mismo concepto de la reconciliación, ¿no? Y por supuesto, una cosa muy importante es que podamos acoger en este proceso de escucha activa, en este proceso de escuchar sobre todo las narrativas de las víctimas, pues cómo la fe orienta procesos de liberación, digamos, de integración de la propia vida, de reconciliación comunitaria, ¿no? Entonces, promover un enfoque más encarnado de la propia fe, como más humanizador. Hasta ahí, pues, el resumen de nuestras herramientas. Los invitamos de verdad a que conozcan la edición, bien sea a través de la edición impresa o a través de los recursos digitales. Jonathan, muchas gracias. Creo que ha sido muy claro estas otras herramientas que van a encontrar allí. Y vamos a entrar a una tercera parte para ya ir finalizando este webinar. Y es una de las partes más importantes, porque aquí la conversación la ponen ustedes, los que nos están escuchando, los que están participando. Entonces, junto con el equipo, le voy a pedir el favor a Catherine que nos diga, porfa, 2 preguntas iniciales que han puesto los participantes en el chat y en el Facebook Live para que nuestros panelistas de manera libre la puedan responder. Entonces, Catherine, ¿cuáles serían esas 2 primeras preguntas? Gracias. Bueno, tenemos en primer lugar bastantes comentarios de diferentes lugares del mundo. Agradecemos mucho la participación de todas las personas que se han conectado desde América Latina y desde otras latitudes y que también nos están siguiendo en este momento a través del Facebook Live. Los invitamos también allí, a través del chat del Facebook Live, a poner algunas de sus preguntas. Si no les alcanzamos a contestar en este espacio, las podemos estar contestando a través de correo, pero todas las inquietudes que tengan las pueden poner aquí. En primer lugar, tenemos una pregunta que pues está en inglés. Entonces, dice algo así como si pudieran explicarnos cómo podríamos pensarnos la reconciliación sin perdón. Habla un poco sobre Charles Villavicencio, que es de Sudáfrica, que piensa que la reconciliación política es posible solo si hay realmente un perdón entre las personas. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, esta sería la primera pregunta que puede responder cualquiera de nuestros panelistas. A ver, yo haría un aporte de respuesta a esa pregunta. El tema de perdón y reconciliación siempre han estado interactuando. Y hay distintas perspectivas, hay distintas perspectivas de gente que están trabajando en ese horizonte. Para algunas personas y grupos, el perdón consideran que tiene una carga demasiado religiosa y que por tanto hace difícil el asumirlo. Y por eso algunos de los instrumentos a nivel internacional más interesantes prescinden del perdón. En cambio, hay otros que consideran que si no se pasa por el perdón, no es posible alcanzar la reconciliación y una reconciliación a fondo. Entonces, yo creo que depende un poco de la perspectiva que cada uno de nosotros tenga. Yo creo que hay situaciones donde sin una dosis de perdón no es posible. Obviamente el perdón tiene una dimensión más personal, pero al mismo tiempo la reconciliación es más colectiva e implica las posibilidades de coexistir entre las personas
que fueron afectadas por el conflicto. Ese es un reto y es una búsqueda que tenemos que hacer con relación a las posibilidades de combinar reconciliación y perdón. Hay escenarios en que la gente no está dispuesta a perdonar, pero se pueden encontrar mecanismos para avanzar hacia la convivencia, hacia la reconciliación. Y hay otros escenarios donde, pasando por experiencias de perdón, se puede alcanzar y se puede llegar a una situación de armonía y de reconstruir el tejido social al interior de las comunidades. Diría por eso, pero es un tema que daría para todo el trabajo que se quiera hacer. Muchas gracias, Padre Mauricio, por esa respuesta tan valiosa. Iríamos entonces también con una pregunta que nos llega desde el SJM Nicaragua, en el cual el enfoque principal pues, es acompañar familias de personas migrantes. Ellos tienen comités familiares de migrantes en Chinandega. Su eje de apoyo es psicosocial, especialmente abuelas y tías que son cuidadoras de hijos e hijas de migrantes. Entonces, ¿cómo valorarían la aplicación de estas herramientas en un contexto de dinámicas de grupos familiares? Invitaría a alguno panelista de las que está aquí presente a que nos pudiera acompañar con esa respuesta. Yo podría como anotar algunas cositas. Creo que el material en su conjunto, o sea, ofrece en los distintos niveles, ¿cierto? En el nivel interpersonal la posibilidad de, o en los otros, la posibilidad como de que las propuestas, los ejercicios, las estrategias entren en diálogo, como dicen, con las personas, con los modos, con sus contextos de movilidad, ¿no? Es decir, ahí hay como claves para poner en diálogo como todas estas posibilidades de reflexión, de entendimiento, de comprensión, de información que es importante tener, de acuerdos que es preciso establecer, de recursos que es posible movilizar, ¿no? Entonces creo que las herramientas, por eso hablaba de que es un mundo lleno de muchos fueguitos, es decir, hay muchas entradas que no resuelven, sino que te dan pistas para que se dialogue con las condiciones del contexto de las familias, ¿no? Teniendo en cuenta composición, estructura, generación, edad, cultura, costumbres, ¿no? Creo que tiene un enfoque que permite apreciar la diferencia y las diferencias cuando entras a trabajar y acompañar a las personas, ¿no? Entonces creo que da pistas, no te resuelve, te da pistas que entran en conversación, que esa es parte de la propuesta metodológica, ¿no? Es como poner en diálogo, no es una camisa de fuerzas, ni es una receta, sino son muchas entradas que te ayudan a pensar con la gente. Y en este caso, pues con las familias en contextos pues de desplazamiento y de migración, ¿no? Eso diría, no sé. Gracias, María Lucía. Hay una pregunta más que creo que es muy relevante también para todas las personas que nos están acompañando desde contextos distintos al migratorio, a los temas de víctimas, y es, ¿en qué otros contextos o situaciones también pueden utilizarse estas herramientas para la reconciliación? Camila, no sé si de pronto en esa pregunta, por ejemplo, compartir un poco la experiencia de prevención, por ejemplo, con colegios, con niños, con niñas, adolescentes, y la importancia de esos otros contextos allí. Claro que sí. Bueno, yo creo que buena parte de la experiencia, además de escenarios de migración, ha estado muy amarrada
a los escenarios comunitarios. Yo creo que las herramientas son plenamente aplicables a todos los contextos y son fácilmente adaptables a las distintas edades, bueno, siendo jóvenes, adultos principalmente, con quienes es más fácil poderla adaptar. Yo creo que parte de la experiencia de los contextos, bueno, viene de los territorios, viene un poco de estos escenarios posibles en donde acompañamos a otros y otras. Muchos de ellos son, bueno, contextos de comunidades étnicas, donde hay conflictos étnicos, donde también ha habido conflictos sociopolíticos, y donde ha habido también una deuda histórica en los territorios. Entonces creo que es plenamente aplicable en los escenarios de tipo comunitario, pero también en escenarios de escuelas, en escenarios barriales también con jóvenes de los distintos territorios y bueno, ¿por qué no escuelas de padres, escenarios también de asambleas comunitarias y territoriales en donde muchos de estos escenarios son favorables? Creo que una de las herramientas que más bien poco se han hecho quizá preguntas es la de la que está relacionada a la casa común. Y creo que esto tiene un poder tremendo en la ruralidad, en reivindicar y rescatar esta territorialidad en la que viven muchas de las comunidades y que reivindican en su cotidianidad. Entonces realmente creo que las herramientas son plenamente aplicables a todos los escenarios. Creo que los escenarios variados ya se han puesto en marcha muchas de estas herramientas, y creo que explotará mucho nuestra creatividad de dónde y con quiénes podemos llevar o acompañar a través de estas herramientas. Muchas gracias, Camila. Quisiéramos también dar un saludo muy especial a todas esas personas y organizaciones que se encuentran conectadas en este momento con nosotros. Saludar al JRS Tailandia, saludar a la Mesa Interreligiosa de Migrantes de Cali, Colombia, a la Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe, a la RJM México, a la Universidad Católica de Colombia, al SJM Argentina, a todo el equipo norte de Santander del JRS Colombia, al equipo también Magdalena Medio, el JRS Colombia, los demás equipos que están conectados, y a todas las personas que nos han estado escribiendo y enviando sus mensajes de reconciliación a través del chat. Le doy paso entonces a mi compañero Daniel. Daniel. Bueno, y cerrando este espacio maravilloso, una última pregunta, y después de aquella pregunta les tenemos una información clave para terminar, y es, Padre Mauricio, ¿cuáles cree usted que son las oportunidades de implementación de estas herramientas a nivel intersectorial? ¿Y cómo desde el JRS podemos seguir acompañando estos procesos y la importancia de la incidencia política y social con las herramientas para la reconciliación? No, básicamente yo diría que la posibilidad de aplicación de las herramientas a nivel intersectorial depende del interés por aplicar las mismas y por hacer uso de ellas de manera creativa y de manera amplia. Y yo creo que eso sobre todo se da en los territorios, y se da en los territorios en aquellas organizaciones, ya sean de iglesia, ya sean ONGs, ya sean instituciones trabajando con víctimas, etcétera, etcétera, que puedan interés y que puedan apropiarse de este material, que es un material, es un instrumento de trabajo, que dependiendo del público, dependiendo de las personas, se pueden armar. Y ese ha sido el interés que nosotros hemos tenido, de poder conectar con algunos instituciones amigas y hermanas para impulsar esto. Por eso se hizo la edición en conjunto con la Compañía de Jesús, con la provincia colombiana de la Compañía de Jesús, para poder darle difusión y poderla utilizar en muchos de los procesos, dado que el tema de la reconciliación sigue siendo un tema central, al menos en el caso de Colombia, pero creo que en muchísimos otros contextos. Padre Mauricio, muchísimas gracias. Y bueno, para
despedirnos, quisiera leer un pequeño comentario, un breve comentario, y es un saludo desde José Francisco Cobo Sáenz, y él nos da las gracias desde Pamplona, Navarra, cuna de San Francisco Javier, quienes están iniciando una actividad en el marco de los centros del Padre Arrupe en materia de reconciliación tan necesaria en esta época. Y con ese mensaje que nos comparten en el chat, queremos dejar desde el JRC Colombia, desde Jesuitas Colombia, con la colaboración y gratitud infinita a la oficina JRC LAC, que nos han ayudado mucho con los países Venezuela, Ecuador, México, un abrazo extendido a los colegas, claramente también a Javier Cortegoso, como coordinador general de la Red Jesuita de Migrantes para Latinoamérica y el Caribe, que también desde la RJM se ha hecho esta extensión, a la Oficina Internacional, a Diana y todo su equipo de reconciliación, la Oficina de Comunicaciones de la Oficina Internacional, y a cada uno de todas y todos ustedes por haber estado acá, por habernos acompañado. Pero esto no finaliza. Este lanzamiento es el inicio, es la posibilidad de comunicarnos, es la posibilidad de interactuar, es la posibilidad de compartir. Entonces, en ese sentido, en el chat quedó el correo electrónico daniel.cuevas@jrc.net para que ampliemos conversaciones, para que ampliemos espacios, para hacerles llegar las herramientas, para apoyarles y apoyarlos en sus procesos y generar una comunidad de reconciliación, no solamente desde lo regional o territorial, que es fundamental, sino también construyendo tejido social a nivel internacional. Les mandamos un abrazo, muchas gracias por haber estado acá. Les haremos saber cuándo podemos subir este espacio en YouTube para que lo puedan revisar, lo puedan ver, lo puedan compartir. Deseándoles un muy buen día, agradecerles al Padre Mauricio, a María Lucía, a María Camila y a Diana por sus contribuciones en este lanzamiento y sus aportes. 1000 abrazos para ustedes. Buen día. Chao.